Que le bendiga, mis hermanos. Gracias por acompañarnos en estas cápsulas Raíces Welderianas. Les saluda el presbítero Luis Alberto Reza. Para este momento, hermanos, necesitamos trasladarnos a la escena del mar. En el mar, a bordo de un pequeño barco de vela llamado el Seymour, navegando hacia Georgia, una de las 13 colonias británicas pronto en convertirse en los Estados Unidos. Viajar, hermanos, de Inglaterra a América en estos días no era tan fácil. Era en cuestión de meses. Juan y Carlos Weldey, más 2 hermanos del Club de los Santos, como misioneros de la Sociedad para la Propagación del Evangelio, se dirigieron a Georgia. El fin de esta misión era atender a las necesidades espirituales de los colonos y a la vez llevar el evangelio de los indígenas americanos. Entre los pasajeros había 26 misioneros alemanes de la iglesia morava, y Juan pasó bastante tiempo del viaje dedicándose al aprendizaje del alemán para poder conversar con ellos. Es sorprendente, hermanos, el de ver que Weldey buscaba la necesidad de aprender otros idiomas para poderse comunicar con otras naciones. En el viaje, hermanos, como todo viaje, tienen tormentas, y este no era la excepción, y asediaba la embarcación. Enormes olas sacudían y prácticamente cubrían la pequeña barca, y tanto tripulantes como pasajeros tenían miedo por sus vidas. En unos vientos huracanados, todo el mundo estaba gritando de terror, todo menos los moravos, quienes estaban tranquilos cantando himnos. Weldey les preguntó después si no tenían miedo, y ellos respondieron que no temían a la muerte. Esto fue para Weldey un punto muy sorprendente, porque él le espantaba la idea de la muerte. Weldey pasó 20 meses en Georgia, extremadamente ocupado, organizando servicios, tratando de imponer los niveles disciplinarios del Club de los Santos. Descubrió que los indígenas no querían escuchar el evangelio y que los párrocos no le daban el apoyo. Además de todo esto, se enamoró de una bella señorita, pero le fue mal en el asunto. Ella se casó con otro señor. Las cosas fueron de mal en peor, debido a su fanatismo, a su falta de tacto y sus actividades extremadamente estrictas. Juan perdió el apoyo de todos. Y admitir que había ido a convertir a los indígenas, pero era él quien necesitaba ser convertido. Aquellos 2 años de dificultad en Georgia enseñaron al orgulloso señorcito de alta iglesia que había algo grande que aquellos simples moravos poseían, que él todavía no había recibido. Descubrir una verdad como esa siempre vale la pena, no importa lo que cueste. En mayo de 1738, Carlos Weldey estaba en la cama, bastante enfermo. Había visitado a la Sociedad Morava en Fetters Lane, Londres, donde se amistó con Peter Bowler, un hermano alemán, quien vino a visitarlo y a orar por él. El 17 de mayo comenzó a leer el comentario de Lutero sobre Gálatas, y como John Bunyan, un siglo antes, fue muy impresionado por esta lectura. El día siguiente tuvo una recaída de pleuresia. El 21 de mayo escuchó una voz que decía: en el nombre de Jesús de Nazaret, levántate y serás sanado de todas tus enfermedades. Descubrió que una hermana había dicho estas palabras, porque sintió que Jesús le ordenaba decirlas. La palabra afectaron profundamente a Carlos,
quien abrió su Biblia y comenzó a leerla, encontrando su paz con Dios. El 24 de mayo, Juan Wesley abrió su Biblia en la mañana y leyendo las palabras: no estás lejos del reino de Dios. En la tarde fue a un servicio en la Catedral de San Pablo, donde sintió que Dios estaba hablándole. En la noche, con pocas ganas, fue a la Sociedad Morava, en la calle Aldersgate, donde una persona estaba leyendo el prefacio del comentario de Lutero sobre los romanos. En las palabras de John, 15 minutos antes de las 9, mientras que el orador estaba describiendo el cambio que Dios obra en el corazón por medio de la fe en Cristo, sentí arder mi corazón con un calor extraño. Sentí que confié en Cristo, solo Cristo, para la salvación. Tuve seguridad que Él había quitado mis pecados, aún los míos, y me había salvado de la ley, del pecado y la muerte. Obras de Wesley, el 24 de mayo de 1738. Así estos dos hermanos encontraron la paz con Dios. Llegaron a ver que era necesario recibir la justificación por la fe antes de poder andar en santidad. Esto fue la manera en que Dios tocó y convirtió a estos hermanos, quienes serían pilares y quienes son los pilares en la gran tarea de la transformación que está sucediendo hoy en día. Y en aquel entonces estaba por comenzar. El Señor les bendiga, mis hermanos. Espero que esta narración haya sido de edificación para sus vidas. Dios les bendiga.